y transformadora de la iglesia. Así que yo estoy muy agradecido al Señor por permitirme ser parte de este equipo que en sus distintas gracias y dones suman a que el objetivo de esta convocatoria sea una realidad. Y a todos los pastores y líderes y hermanos que han con esfuerzo llegado desde distintos sitios de la nación y otros lugares, pues nuestro cariño, gratitud y aprecio por este esfuerzo. Me acompaña María Esther, ella es mi amada esposa. 38 años juntos caminando en este propósito y unidos en este pacto de matrimonio. Nuestros 4 hijos ya casados, sirven al Señor, 7 nietos. Somos abuelos pero no viejos. Ponte en pie, María Esther, y ella es esta compañera de jornada y una gran aporte a nuestra tarea. Muchísimas gracias a todos ustedes por su cariño. Bueno, quiero respetar la temática que me han confiado, es de redescubriendo la misión de la iglesia. A través de esta escuela de influencia, de transformación, la idea era cómo llevar a la iglesia a tener una educación y una formación dentro de una cultura gubernamental. Y yo he estado orando y creyendo al Señor que esto no se quedará sencillamente en una actividad ni en un congreso más, sino que esta iniciativa será la semilla para que realmente en Venezuela se forme una escuela que con mentalidad de aula, líderes y pastores comprometidos a una formación y función gubernamental, podamos estar generando esa clase de hombres y mujeres que expresen la realidad del reino y la vida del rey en cada escenario que Dios le posiciona. Estamos convencidos que hay una nueva generación entendida y comprometida con esta realidad, y será nuestro deseo ver cumplida la iniciativa de esta escuela. Cuando hablamos de la responsabilidad de la misión, de la función de la iglesia, debemos entender algo en el propósito del reino. Decir iglesia no es lo mismo que decir reino de Dios. Son dos realidades exactamente iguales en el propósito, pero no son lo mismo en lo que son su esencia y sustancia. Están ligadas íntimamente en el diseño de Dios. Por eso esa iglesia que Dios ha hecho real para que en el presente anuncie entre los hombres la realidad del reino y el gobierno de Dios, como iglesia se constituye en ese cuerpo que es la germinación y manifestación presente y real del reino de Dios entre nosotros. Este reino, sin ser una realidad desligable de la iglesia, trasciende los límites de lo eclesiástico. El reino va mucho más allá de nuestras actividades culticas o de nuestra interpretación escatológica. El reino se convierte en la manifestación del propósito que en la eternidad Dios se propuso llevar a cabo y hacerlo evidente en lo que era la dispensación de los tiempos. ¿Cómo traer desde un reino invisible a un mundo visible la expresión de ese propósito que nació en el corazón del Padre y que quiso que en el Hijo se crearan todas las cosas? Por un propósito eterno decidió que en Cristo, por Él, en Él y para Él todo viniese a la existencia. Dios se propone entonces en Cristo hacer real para que Él sea el todo en todo. Y es por la obra de Cristo encarnado que hace posible que la reconciliación y la restauración de todo lo existente venga a cumplir la realidad por lo cual existe.
Y para que ese propósito sea inalterable y nada ni nadie lo pueda interrumpir, Dios determinó en la eternidad, por un pacto eterno, hacer posible que ese propósito eterno se llevaría a cabo. Por eso, antes de que todo existiera, ya Dios todo lo había decidido. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el hombre no ha pecado y ya Dios ha solucionado su situación. Ese cordero fue inmolado en la eternidad, pero crucificado en el tiempo. Y es en la dispensación de los tiempos que Dios hace posible que en Cristo se reúnan todas las cosas. Por eso es que en Cristo está la iglesia como el misterio escondido. Así como Cristo es el misterio escondido del Padre, la iglesia es el misterio escondido del Hijo. Entender la naturaleza, el mensaje y la misión de la iglesia es entonces comprender su diseño y su origen, que nacen en Cristo para el reino de Cristo. Concretamente, la cercanía de ese reino eterno se hace evidente por una iglesia activa y presente en el tiempo. Por eso tenemos el privilegio de que en este tiempo de la historia tú seas parte de la iglesia. Diga, la iglesia. El único camino que Dios tiene para que el mundo entienda la realidad de su reino es precisamente que la iglesia comprenda y cumpla el propósito y la misión de Jesús, y que el reino se convierta en la realidad de esa vida que Él ha dado a los suyos, para que la iglesia no sea una simple simulación religiosa, sino la realidad, la sustancia misma de las cosas hechas en Cristo. Pero a estas alturas no podemos nosotros realmente definir si estamos avanzando en la expresión y la extensión del reino de Dios, si no podemos comprender correctamente qué es el reino. Pues a veces podemos confundir el avance de la religión cristiana con el alcance del reino de Cristo. No es lo mismo religión cristiana que reino de Cristo. La religión cristiana es un sistema humano. El reino de Cristo es un diseño divino. ¿Lo estamos entendiendo? No es el avance del cristianismo como religión lo que a nosotros nos compromete, sino la expresión del reino de Cristo como realidad a los que fuimos llamados. O sea, tú y yo no estamos en esta tierra para hacer más grande el cristianismo. Tú y yo estamos puestos en esta tierra para hacer más visible y real el reino de Cristo, el reinado de Cristo. Diga, el reino. Pero entendamos que el reino no es un lugar geográfico al cual vamos después de morir. El reino es una dimensión espiritual a la cual entramos al momento de nacer de nuevo. El que nace de nuevo puede ver y entrar no a la religión cristiana, sino al reino de Dios. El nuevo nacimiento no es para que entres a una iglesia. El nuevo nacimiento es para que entres al único reino donde vas a comprender la naturaleza y la realidad de la iglesia. Nadie puede comprender la iglesia si el reino no es su esfera de operación. Donde se manifiesta y se revela el reino es por una iglesia que encarna esa realidad. Entonces entienda que el reino no es una dispensación futura que comienza después del rapto. El reino es una realidad presente que comienza en tu conversión. Tú fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Diga, de la potestad de las tinieblas. La conversión y el nuevo nacimiento no fue un cambio de religión ni un cambio de hábitos. Tú no eres hijo del reino porque dejaste de fumar, de tomar o de hacer cosas indebidas.
No es un cambio de hábitos, es un cambio de hábitat. Él te sacó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Lo está entendiendo? Hay gente que puede dejar malos hábitos y eso no lo hace hijo del reino. El hijo del reino es el que ha tenido un nuevo nacimiento, porque ahora Dios le otorga una nueva naturaleza, la naturaleza divina, para que él, como nueva criatura, conforme a ese nuevo hombre que hace real y expresiva la nueva creación. Diga: nueva naturaleza. ¿Qué es lo que recibiste al nacer de nuevo? La naturaleza divina. Y fuiste trasladado de un hábitat, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y ahora en el reino tú puedes operar porque has nacido de nuevo. Diga: nueva criatura. Al entrar a ese reino descubro que formo parte de un hombre nuevo, la iglesia. Y como iglesia tengo una responsabilidad: hacer real y visible la nueva creación hecha por Cristo Jesús a través de su obra perfecta y completa en su muerte y su resurrección. Grite aleluya. Ayúdame aquí adentro con el monitor, por favor. Dame el volumen aquí adentro. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces es importante que la iglesia comprenda su realidad, de que ella no está para hacer extensivo el cristianismo, que ella no existe para ser parte de un programa religioso, porque ella está aquí para continuar y completar la misión de Cristo. El Señor Jesús dijo a la iglesia: como el Padre me envió, así también yo os envío. Como el Padre me envió. Ese como indica un sentido de igualdad, de equivalencia, y hace una comparación que del mismo propósito, para el mismo plan, con la misma palabra y con el mismo mensaje y con la misma misión, el Padre envió a su Hijo. Y Él está diciendo: así como el Padre me envió para eso, yo también os envío a vosotros. ¿Estamos aquí? Ahora bien, ¿para qué fue que el Padre lo envió? Jesús lo declaró: yo para esto he sido enviado. Lucas 4:44 dijo: es necesario que yo predique el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál evangelio? Entonces el predicar el evangelio del reino de Dios, dijo: para esto yo he sido enviado. Jesús, dice la Biblia en Mateo 3, que cuando Él comenzó su ministerio terrenal, en su declaración y proclama pública de su razón de ser y misión de vida, dijo: he venido a predicar el evangelio del reino de Dios. Diga: Jesús comenzó su ministerio terrenal predicando. ¿Qué predicaba Jesús? Diga: el evangelio. Léalo como está ahí en la escritura. Mateo 3, Marcos 1:14. Predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que predica? El evangelio del reino de Dios. Ninguna de las tres cosas las puede separar. Jesús no predicó el evangelio. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Si predicamos solamente el evangelio, seríamos predicadores de buenas noticias. ¿Qué quiere decir evangelio? O sea, cuando tú le das una buena noticia a la gente, le estás hablando el evangelio. Por eso hay mucha gente que predica el evangelio. Y si hay una persona que está enferma y le dice: yo sé que Dios lo puede sanar, tú le estás dando una buena noticia, pero no le estás predicando el evangelio del reino de Dios. Aquella persona, su matrimonio se puede arreglar, tú le estás dando una buena noticia.
Cuando tú predicas una buena noticia, estás predicando el evangelio. Por eso, todo aquello que responda a la necesidad de la gente será buena noticia. Pero Cristo no vino a responder a la necesidad de la gente. Él fue a cumplir el propósito eterno del Padre. Aló. Por eso hay muchos predicadores motivacionales. Le dicen a la gente que le va a ir súper bien, que puede seguir adelante, que su vida van a mejorar, que pueden tener un mejor matrimonio, que van a prosperar, que si vienen al evangelio sus problemas se cambiarán. Eso es una buena noticia. Todo mensaje motivacional es evangelio, pero no es el reino de Dios. Aló. Por eso se predica un evangelio que haga sentir bien al hombre, que le resuelva su necesidad, que le cambie sus crisis. Pero el evangelio no se concentra en la necesidad del hombre, sino en el propósito de Dios. Por eso es el evangelio del reino. Ahora, y si tú no identificas el reino como el reinado de Dios, algunos predican el evangelio del reino, pero el reino es su propio imperio, su ministerio, su imagen, sus logros a nombre del reino. Pero tiene que ser el evangelio del reino de Dios. O sea, es el reinado de Dios en todas las cosas, no solamente en la vida del hombre, sino en todo asunto existente. Aló. Por eso Jesús continuó. Mateo 9 dice que recorría las aldeas, ciudades, y dijo que él venía a predicar el evangelio del reino de Dios. Diga, continuó. Y luego en Hechos 1:3 dice que cuando él resucitó, se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables durante 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Diga, culminó. Mire usted la dinámica de Jesús. Comenzó predicando el evangelio del reino de Dios, Mateo 3. Continuó predicando el evangelio del reino de Dios, Mateo 9:36. Y culminó su ministerio terrenal durante 40 días enseñando acerca de ¿qué? Del evangelio del reino de Dios. Así que oír a Jesús tendría que ser algo muy aburridor. Era un maestro y predicador monotemático. Su único mensaje era el evangelio del reino de Dios. Pero lo que no sabemos es que precisamente este evangelio del reino de Dios es multifacético en todas sus expresiones, porque tiene que ver con todo el orden creado. Predicar el evangelio del reino de Dios es un evangelio que lo abarca todo, que llena todo el consejo de Dios. Por eso Cristo, entonces, Él no vino para establecer el cristianismo como una religión mejor que la del judaísmo. Él no vino a hacer una reforma religiosa creando una mejor. Él fue a traer el reino para que fuese la realidad en la vida de los hombres y de todo lo creado. Por eso Jesús dijo: yo para esto he sido enviado. Y la Biblia dice que Jesús declara su razón de ser. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. No dice a los que se habían perdido, a lo que se había perdido. Diga lo. Léalo Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido en la tierra, por el cual el Rey eterno tiene que dejar el reino de los cielos para venir a la tierra? Porque en la tierra se había perdido el reinado de Dios. Ya no es Dios quien reina, el hombre reina, porque el hombre que representaba ese reino fue destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para recuperar ese reino
Y su fin no era salvar al hombre. Salvar al hombre es un medio. Dije, es un medio, no es un fin. Salvar al hombre es el trámite inicial para continuar un propósito eterno que fue interrumpido. Él viene a recuperar. A lo suyo vino. A lo suyo. Lo suyo era recuperar, restaurar el orden perdido en la tierra, el reinado de Dios perdido en lo creado. Porque por el pecado del hombre, la creación, la criatura y el hombre mismo han creado un desorden y disfuncionalidad. Pero cuando Cristo recupera el reino, en su obra reconcilia y restaura todas las cosas al propósito por el cual Dios las creó en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, es importante entender esta dimensión de reino. En griego es basileia, que precisamente habla de gobierno y dominio de la realeza. Esa palabra en hebreo es malkut, donde se define la influencia expresada por una posición de dominio. Ligado a malkut, está hablando más de influencia, posición y dominio que jerarquía y control. Porque de malkut es donde se deriva la palabra machal. Es la palabra que Dios le otorga al hombre en el Edén para que gobierne, sojuzgue, llene todo lo que está en la tierra con la posición de dominio que Él le dio en el Edén. Puso al hombre en el Edén para que gobernara todo lo creado, no para que dominara a otros hombres. Esa idea de machal es la influencia que se te otorga por poseer un nivel de vida superior. Ese nivel de vida superior lo tenía Adán en el Edén. Cuando él rompió el propósito y el plan de Dios con su vida, Dios no cambió el propósito, Dios cambió el plan. Su propósito de que su reino se establezca permanece. Por eso es a la iglesia de Cristo en que Él ha establecido ahora un Adán corporativo. Tú y yo somos el nuevo Adán, creado en el postrer Adán. La iglesia no es un Adán remendado ni regenerado. Es un nuevo Adán engendrado en Cristo Jesús. Wow. Póngame monitor, por favor, aquí adentro. Diga vida superior. Ahora en Cristo como iglesia somos el Adán corporativo, la nueva creación, la nueva criatura que ha sido engendrada en el postrer Adán, que es espíritu vivificante, y juntamente con Cristo estamos sentados, y juntamente con Cristo y con Él posicionados en lugares celestiales. Machal, influencia y dominio que se otorga por un nivel de vida superior. Por eso tú tienes un nivel de vida superior, porque eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza y ahora eres el representante legal que el rey tiene en la tierra para que su reino se haga visible. Wow. Me gusta la palabra en inglés, kingdom, el dominio del rey, el reinado, la influencia, la esfera donde se establece que la mentalidad, cultura, valores
del rey gobiernan todo el ámbito. Por eso hablar de reino no estamos hablando de un sitio, estamos hablando de un ámbito al cual tú entraste porque eres hijo, y como hijo eres rey, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes. Grite: soy un rey. Vamos, dígalo sin miedo. Pero levante su mano y diga: Él es el Rey de Reyes. Si lo cree, le das un aplauso a Cristo Jesús. Por cuanto es un reino eterno, diseñado por un propósito eterno, de donde todas las cosas vienen a la existencia, para que a través de ese pacto eterno Dios haga real lo que se propuso llevar a cabo consigo mismo en Cristo Jesús. Si tú entiendes entonces el reino, vas a saber que el reino es universal. Diga: es universal. Tienes que desmontarte de tus paradigmas teológicos, escatológicos y religiosos para circunscribir el reino, tal vez como los apóstoles con Pedro a la cabeza creían que el reino era la restauración de Israel en este tiempo. El reino de Dios es un reino universal, que lo incluye todo, que es sobre todo, que es en todos y para todos, donde solo hay un Señor, un Dios, un Padre, el cual es en todos, por todos y sobre todos. Aleluya. En ese reino universal, todo lo creado se somete a su dominio, y no hay rasgo de cultura, porque en ese reino no hay judío ni gentil. En ese reino no hay categorías sociales, porque no hay esclavo ni libre. En ese reino no hay condiciones raciales, ni sociales, ni culturales, ni aún de lo que es división de hombre o de mujer, porque aquí todos son en Cristo. Diga: en Cristo. Es un reino universal. Ese reino también es providencial. O sea que en ese reino se deriva todo, y todo lo que de él se sustenta por el poder de su palabra y de su propósito. Por eso quien opera en el reino lo posee todo, y aún todo se le añade. Aleluya. Si tú eres un ministro del reino, tienes que estar seguro que donde el rey te puso, allí tendrás provisión para aquello que él te envió. Pero si tú eres un ministro religioso que otros te pusieron, el concilio te puso o tú mismo te pusiste, pues tendrás que lucharla para sostenerte. Pero si fue el rey el que te puso, él te ha de proveer todo por ese propósito. Se está acercando el día en que precisamente los ministros religiosos, puestos o autoimpuestos, van a luchar por sobrevivir. Pero los ministros del reino, a quien Dios puso, no importa la situación por la que atraviese, no interesa la economía que se mueva en las naciones, ni el gobierno que opere en el lugar donde ellos están. Hay un reino eterno y un rey eterno que les provee, que los protege, que los prospera. Él reina. Grite: Él reina. Aleluya. Las naciones necesitan conocer la realidad del reino de Dios. Han conocido la religión cristiana en sus distintas expresiones, y día a día la religión cristiana causa un desengaño, una desilusión, porque cualquier sistema religioso que sea, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, islamismo y el ismo que tú le quieras poner, traerá confusión, frustración y decepción. Pero el reino de Cristo traerá poder y gloria, poder y gloria, poder y gloria.
Alabado sea su nombre. Diga, es universal, es providencial y es eternal. Ese reino opera desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso cuando tú vives la realidad del reino, te enfrenta a dos polaridades: la vivencia de un reino que es ya, pero también la esperanza de un reino que ha de ser. Porque tú estás viviendo precisamente en el tiempo, pero con una vivencia eterna. Así que habiendo recibido un reino inconmovible, eterno, que no tiene límite, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Tú vives en el ya, pero en el todavía no, porque entraste a un reino que no conoce tiempo, es eterno. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces definimos reino como todo ambiente y ámbito donde los sistemas que constituyen todo lo creado se someten a la voluntad buena, agradable y perfecta del Rey. Allí se ejerce la influencia de la vida, naturaleza y el propósito del Rey que lo ha establecido. Por eso se llama el reino o reinado de Dios y de Cristo. Apocalipsis. Ese reino tiene que tener los componentes y las características del Rey que lo establece. Y uno de los principios del reino, precisamente como característica, es que todos los hijos del reino tienen y reflejan el carácter del Rey. Vivir el reino es expresar la vida de Cristo, manifestar la palabra de Cristo, mantener los principios de Cristo. Diga Cristo, 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 para que Cristo sea el todo y en todo. Aleluya, aplauda a Cristo Jesús. Toda predicación del reino donde Cristo no sea el centro es una simulación. Por eso nosotros entendemos que cualquier señal o asunto que se deriva es una manifestación que evidencia su presencia. Las señales siguen, no nosotros seguimos las señales. Por cuanto muchos no entienden el reino, donde el poder de Dios se manifiesta para manifestar el propósito del Rey, se meten a la religión cristiana buscando donde hay un ungido para seguir las señales que Él establece. Pero cuando tú estás en el reino, sabes que tú eres la señal que Dios puso en la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Pero qué paradójico. Hoy vemos miles de creyentes siguiendo las señales, buscando donde hay señales para ellos estar. Pero Dios te puso para que en tu casa, vecindario, universidad, en el lugar donde Dios te puso, tú seas la señal, tú seas el referente, tú seas el radar que baje los códigos eternos a la tierra y que tú te expreses a través de la vida que portas, la vida del Rey, el reinado de Dios en todo. Aleluya. Por eso la efectividad de una iglesia depende del grado de entendimiento revelacional que los creyentes tengan acerca de lo que es su posición, diga posición, función y misión en el reino. Si no conoces tu posición en el reino, vas a estar peleando por los puestos en la religión. ¿Lo entendiste? Entonces, cuando yo entiendo que el reino me compromete en dos cosas,
se recibe como regalo. El reino es don de Dios. A nuestro Padre le ha placido darnos. Es una dádiva. Diga, se recibe como dádiva, pero se vive como tarea. El reino es tu misión. El reino es tu tarea. Como el Padre me envió, así también yo te envío. Y si es tarea, entonces encarna un compromiso, una responsabilidad. Y como iglesia que entiende lo que es en el reino, ahora tú debes saber cómo ha de ajustarse a la agenda de Dios. Escuche, iglesia que no tiene un compromiso con el reino y sus actividades están centradas para expresarlo, no es iglesia de Cristo. Porque toda iglesia que está funcionando en programas humanos y para promover el nombre de una institución ha carecido de función en el reino. Diga el reino. Este mensaje es confrontativo para la iglesia. Esa iglesia tiene que saber que en la medida de lo que es, en la medida de lo que hace y en la medida de lo que hice, es para hacer la realidad del reino presente en su mundo, en la sociedad y en todo orden creado. Si no conocemos la verdadera naturaleza del reino, no vamos a comprender la naturaleza de la iglesia. Es imposible vivirla si el rey no nos lo revela. Bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La iglesia entonces comprende la revelación del rey, diga, de Cristo. La revelación del reino, por eso a ella se le otorga las llaves, niveles de acceso, de conocimiento, de autoridad, para que haga la función de iglesia. Diga, iglesia, reino y rey deben ser revelados. Y en la medida en que yo sea iluminado por el entendimiento de esta verdad, que voy a tener entonces mi misión cumplida. Por eso yo quiero que veamos la iglesia como el elemento legal y representativo, no institucional, sino el elemento legal y representativo que Dios ha diseñado en Cristo Jesús. Dar a conocer a todo orden creado las inescrutables riquezas de su gracia y de su sabiduría. Colosenses lo admite en el capítulo 3 y también el apóstol Pablo lo reitera en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 10. Para dar a conocer ahora a todo orden creado. Tiene repercusiones en el presente, tiene repercusiones en los ámbitos celestiales y tiene repercusiones en el mundo cósmico. Todo darlo a conocer ahora por medio de la iglesia. Grite, la iglesia. Entender la realidad de la iglesia, vemos entonces el elemento que Dios tiene para que de forma legal haga real. La iglesia opera bajo un asunto de legalidad, pero ella, por el conocimiento, el entendimiento y la misión, trae a la realidad expresar, extender el reino de Cristo. Diga, el reino de Cristo, no la religión cristiana. Va a ser muy duro sacar de tu mente la idea de religión cristiana, porque todos nos hemos alimentado con ese lenguaje de la religión cristiana, del cristianismo. Pero eso no existe en la escritura, ni en la revelación de Cristo, ni en ninguna de las
manifestaciones de los apóstoles, recobrando la terminología y el lenguaje apostólico, nosotros vamos a entender la iglesia precisamente como cuerpo, como comunidad de personas unidas y alcanzadas por la gracia de Cristo y para el reino de Cristo, que han sido redimidas por la sangre de Cristo y que han sido restauradas a la imagen de Cristo y que ahora son receptoras de la gracia de Cristo y del Espíritu de Cristo, para que en esa autoridad y poder ellas entonces puedan ser el modelo que lo exprese, que hagan notorio en su mundo por la vivencia del mensaje y modelaje del reino, la realidad del rey en nosotros y entre nosotros, porque Jesús dijo: el reino de Dios está en ustedes y entre ustedes. Y no se refirió a un lugar, sino a una persona, porque el que recibe a Cristo el Rey ha recibido el reino en su realidad. Grite aleluya. Por lo tanto, la iglesia como instrumento representativo de ese reino se convierte en la embajadora que porta el mensaje de esperanza para un mundo que necesita entender y conocer que todo en Cristo ya fue reconciliado y restaurado. Todas las cosas, dice la Escritura, entendidos nosotros de este compromiso de obediencia bajo los principios, valores y las enseñanzas de Cristo el Rey. Por eso Él se dedicó 40 días con pruebas indubitables, explicándoles las leyes, los principios, los valores, la ética y la vida del reino a los suyos. Y les dijo: y les doy poder para que extiendan este mensaje hasta lo último de la tierra. Jesús le predicó el evangelio del reino a las multitudes, pero le explicó los misterios del reino a los discípulos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entender los misterios. Por eso han sido revelados en el Hijo. En Él es la culminación de todo lo que Dios se propuso revelar, para que comprendamos la naturaleza y funcionalidad de ese reino, que se refleja en un estilo, una forma de vida natural, donde la justicia de Dios es expresada, donde la gracia de Dios es anunciada, donde comprendemos que el hombre abraza la realidad del reino, vuelve al orden en que Dios lo hizo desde el comienzo. La iglesia de Cristo es la promotora del reinado de Cristo. Diga: promotora. Por lo tanto, todo lo que hagamos es para promover el reinado de Dios y de Cristo. Allí es donde nosotros podemos comprender cómo esa comunidad cristocéntrica responde a la misión que Dios le ha otorgado en el contexto de sus realidades presentes, en el momento histórico que le corresponde vivir, y también en el sitio y territorio que Dios le ha asignado. Por eso es el cuerpo de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a entender que hay un cuerpo orgánico, funcional y natural operando en la tierra. Se llama la iglesia. Y en cada territorio ella representa la autoridad del Rey. Y ella hace que precisamente por el anuncio, la predicación del evangelio del reino de Dios, pero no como una simple fórmula religiosa para ganar adeptos para nuestro grupo. La proclamación del reino es para que al hombre se le notifique el propósito que ya Dios hizo en Cristo, donde todo ha sido reconciliado y restaurado en Él.
Predica el evangelio del reino de Dios, no para ganar adeptos para tu grupo, sino ciudadanos para el reino. Wow. ¿Lo entendimos? Qué poderoso. La iglesia, entonces, cuando entendida de eso, cada uno de sus miembros encarnan, viven y expresan, participando en las distintas formas de vida, con sus dones, capacidades, talentos y recursos, habilidades que Dios le ha dado, donde comunidad se relacionan y se ayudan mutuamente para ir creciendo en verdad y en amor, como dice Efesios. Y ellos, encarnando los valores y principios del reino, hacen posible que se proyecte a la sociedad un modelo de justicia. ¿Qué es lo que somos? Modelo de justicia. ¿Por qué? Porque somos los únicos que hemos sido justificados. Nadie puede entender los valores de la justicia si no se compromete con la justicia de Dios. Por eso es que en el reino Dios nos declara árboles de justicia. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas y ahora estamos trasplantados como árboles de justicia en el reino de Dios, que consiste no en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Y como árboles de justicia somos llamados, según Filipenses 1:9 al 11, a llevar, a mostrar fruto de justicia que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. En el reino, tú eres visto por el Padre, no como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado. Oh, grite aleluya. ¿Qué es lo que tú eres? Tú no eres un pecador perdonado. Tú eres un hijo justificado, donde la justicia de Dios en Cristo te alcanzó, para que ahora, como árbol de justicia plantado en el reino justo del Padre, lleves fruto de justicia. Este es nuestro compromiso. Ahora proyectamos en cada aspecto de la vida esa acción transformadora. Diga, transformadora. Tiene que ser una actitud, tiene que ser una mentalidad. La transformación tiene que ser un plan intencional, donde el orden del ser nuestro, en ese nuevo diseño, hace que todo el conjunto de actividades que desarrollemos en la vida hagan evidente la razón del reino conforme al diseño de Dios. El compromiso de una vida entregada a la justicia del reino hará precisamente que la injusticia de los sistemas terrenales presentes sean desmoronados. Es inevitable la destrucción y la caída de todo sistema babilónico que opere en el orden político, religioso o económico, porque lo que reinará para siempre es la justicia de Dios. Así que no te asustes ni te atemorices por los actos injustos de los hombres. Tú estás seguro del triunfo final y ya completado en Cristo por la justicia de Dios. Diga, la justicia de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede notificar, dar a conocer a través del mensaje y modelaje a un sistema injusto
si ella esta realidad de vida no la representa? Esa fue la problemática que Pablo planteaba a los corintios. Y les dice a ellos: ¿acaso no saben que ustedes son los que han de gobernar y juzgar a este sistema? Pero ¿cómo ustedes van a tener autoridad de dominio, de influencia, de transformación, si entre vosotros hay celos, pleitos, contiendas carnales, divisiones, inmadurez y niñería? Parece que el drama de Corinto se repite en la iglesia de hoy. Sectarismo, divisiones, contienda, competencia de un ministerio con otro, envidia de una congregación con la otra, celos, sectarismo, inmadurez, niñerías. Con esta mentalidad de niños malcriados no podemos decirle a este mundo cuál es la justicia de Dios. Por eso es que el sistema político se burla de nosotros. Nos cuentan es para el voto o para la foto, pero no para su plan de gobierno. Porque somos peleles de un sistema religioso. Somos parecidos a otros solamente con mejores doctrinas, pero parece que con las mismas mañas. Necesitamos hijos del reino. Los sistemas de este mundo no serán alterados por tener políticos cristianos en los puestos de poder. Es tener hijos del reino en cada lugar de influencia y dominio. Y es por la falta precisamente de una conciencia y cultura de reino, con una mentalidad gubernamental y operando desde una posición de influencia y dominio que se llama machal. Es la posición que Dios te otorga por un estilo de vida superior que provoca, que genera una influencia. Machal no es la superioridad de alguien, es el portar una vida superior. Que cuando tú la observas, que cuando tú la ves, te sientes provocado, desafiado a llegar donde tú estás. Pero como tú sabes dónde es que Dios te puso, no estás defendiendo tu trono ni defendiendo tu puesto. Tú tienes machal. Entonces genera los espacios y los medios para que ese que esté allí venga donde tú estás. Porque él ya no va a ser tu rival ni tu competencia, va a ser colaborador de Dios en el propósito para el cual Dios te puso. En la religión cristiana se compite, en el reino de Cristo se colabora. Por eso somos colaboradores de Dios. Entonces, si no nos encarnamos nosotros esa mentalidad de gobierno, de influencia desde esta perspectiva, vamos a seguir teniendo lo que por los últimos 50 años hemos visto en Latinoamérica. Partidos políticos, políticos cristianos que han sido una decepción y vergüenza. Donde algunos con afán de protagonismo o intereses propios se abrogan el derecho de representar a la iglesia evangélica. Y sencillamente son gente con mentalidad politiquera, pero no realmente con una conciencia política de gobierno y de transformación generada por los principios del rey. ¿Qué necesitamos hacer? Que haya realmente una mentalidad de escuela, donde se haga una educación, entrenamiento y preparación, y cada hijo del reino asuma su rol y su participación
en el dominio y la influencia que el rey le otorga, en el ámbito donde Él le puso, no donde tú quieres ponerte, donde Él te puso. Pero ¿cómo podemos nosotros generar esos espacios si lo que tenemos es una mentalidad religiosa de actividad de culto? Es por esa razón que nuestra gente se intimida ante los sistemas y se siente avasallada por lo que en el mundo se hace. Permítame ilustrarte de una manera coloquial esto. La madre que llega angustiada al pastor: ore por mi hijo, tiene 10 años o 7, está rebelde. Mi hijo tiene un espíritu de rebeldía, no obedece. Quiero que tú lo ores, lo aconsejes. ¿Y por qué está así? No sé, últimamente está rebelde. Yo presiento que de la última vez que fue a esa fiesta, en la escuela lo llevaron al Halloween, lo vistieron de algo y llegó como endemoniado. Es una madre que no entiende situaciones de gobierno y le está diciendo a su pastor que le atienda a una situación doméstica. ¿Y cómo lo va a hacer? Echándole fuera un espíritu de rebeldía a un hijo porque participó de un programa pagano. Entonces queremos que la oración milagrosa, Dios responda a gestiones de gobierno que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Es fácil que podamos orar, pero es más contundente, influyente y transformador que yo le diga: madre, no voy a orar por tu hijo, te voy a capacitar a ti para que gobiernes en casa y seas una mujer de gobierno y seas una mujer de dominio. Yo te voy a entrenar para que el próximo año tú vayas a la junta escolar donde tu hijo, en la escuela donde tu hijo está. Tú vas a ir como una hija del reino, no como una evangélica. Como una hija del reino, a decirle a esa junta escolar: hay programas formativos y educativos mejores que esto. Yo propongo que este año no hagamos Halloween, sino Hollywood. Y voy a traer un equipo de arte, de música, de qué sé yo, y un programa educativo y formativo con principios y valores para nuestros hijos, y va a ser extraordinaria la fiesta que le haremos a ellos. Tú, estando en esa junta escolar, propones, influyes, llevas alternativas. No solamente reprendiendo espíritus, sino generando programas de transformación de influencia. Y es probable que en el transcurso de los años, en ese ámbito escolar, por tu presencia y participación de gobierno en una junta escolar, se pueda ver un cambio. Y lo más seguro, en la vida de tu hijo, la influencia de una madre que ahora gobierna sobre los asuntos de la vida. Escúcheme. Pero tenemos un problema. Esa mujer entendió el desafío que escuchó en este congreso y dice: yo me voy a preparar para influenciar por lo menos en la junta escolar o en la junta de acción comunal de mi barrio. En algún lugar yo voy a tener presencia. Ya no es asunto de criticar al gobierno de turno, decir que el problema es de tal o cual partido. Yo voy a hacer solución a algún ámbito donde participo. Mi vida, mi testimonio, mis principios, mis valores van a crear una ideología y una cultura de transformación. Y esa mujer se va comprometida de que lo va a hacer. Y llega ante su pastor: pastor, qué bendición. Ahora puedo estar en la junta escolar. Quiero dar testimonio de la realidad del reino. Quiero llevar proyectos de educación que contrarresten los antivalores que sutilmente se están metiendo en nuestros hijos.
Me he preparado para ser una mujer de influencia y de gobierno. Me han aceptado en la junta de la escuela. Solo tengo un problema. La reunión de esa junta es todos los miércoles a las 7 de la noche. Y es el día que aquí tenemos culto de oración. Ah, no, mi hermana, eso es del diablo. O a usted la quieren apartar de buscar a Dios, de buscar a Dios. No, véngase aquí a orar. Entonces la tenemos en el culto de oración, orando contra los espíritus que están en la escuela, en vez de estar en la escuela llevando tu espíritu superior. ¿Aló? Porque es más fácil traer a la gente a los cultos para que le oren a Dios a fin de que Él obre, en vez de prepararnos con una cultura de reino para ir a los ámbitos donde tenemos la influencia y dominio para provocar un proceso de transformación. Y yo les quiero decir, las realidades sustanciales de nuestra amada Venezuela y de Latinoamérica no se dará quitando al gobierno de turno, creando un partido político o haciendo decretos y echando aceite en las calles, enterrando Biblias en las montañas. Es creando y enterrando los principios de la palabra del reino en la conciencia de nuestros gobernantes, en las escuelas, en las universidades, en los distintos estamentos. Es creando una generación de entendidos que puedan llevar el mensaje y el modelaje del reino a cada lugar donde Dios te puso, en tu escuela, en tu barrio, en tu empresa. La cuestión transformadora para Venezuela y Latinoamérica será el resurgir de una iglesia de Cristo entendida en el reino, comprometida con un cambio de vida y de verdad. Pero eso se requiere de proceso. Pero como la iglesia no acepta procesos, sino que quiere sucesos, oramos y que Dios mágicamente cambie las cosas. No, la respuesta a esa oración es la acción que tú pongas a lo que oras. ¿Lo entendiste? Hemos estado haciendo oración y Dios nos dice: póngale acción a todo lo que has orado. Comiences a hacer algo en tu territorio, en tu mundo. Dios no me puso aquí con ideas mesiánicas de salvar el mundo, pero Dios sí me dice: te envío a tu mundo. Y probablemente, mujer, hombre, tu mundo sea así un círculo tan pequeño, pero ese es el que Dios te dio para que influyas, domines y traigas la realidad del reino de Dios. Póngase de pie, aplauda el nombre de Cristo Jesús. Va a ser una jornada productiva. Me quedé en la introducción, mañana seguimos. No se ríe, que es verdad. Es muy extenso en las notas. No vamos a alcanzar a agotar el material. Son 98 páginas que particularmente los pastores. Mañana voy a poner mi correo. Si tú me dices enviar las notas, yo te voy a enviar esas 98 páginas. Pero tú te vas a comprometer con algo. No coleccionarlas, sino escudriñarlas. Con un espíritu bereano te irás de esta escuela o de esta convocatoria a leer, mirar la escritura, comparar si estas cosas son así. Comparar las escrituras, no los comentarios de otros, ni la opinión de los demás, sino las escrituras.
Y si estas cosas son así, queda ya comprometido a que algo en tu vida y en tu mundo tiene que cambiar. Una vez entendido, Dios te hace responsable directo de lo que tú gestiones. Porque Él no te trajo aquí para escuchar un lindo discurso o alegrarte en un buen ambiente. Él te trajo para comprometerse con un propósito eterno y llevarte a un proceso de transformación. Y nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por el Espíritu de Dios, ante esa palabra que es un espejo, vamos en esa verdad siendo transformados de gloria en gloria. Te garantizo que las expresiones de gloria que has visto en tu vida, ministerio, ciudad y nación, no tienen precedentes con lo que Dios puede hacer por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es a través tuyo, en ese ámbito, donde vas a ver la gloria de Dios en ti manifiesta. Así que este es un gran desafío. Diga, yo lo asumo. Tome la mano de que está a su lado, por favor. Sé que a nosotros nos diferencian credos, nos han separado doctrinas, nos han creado celos y rivalidades, concilios y denominaciones, pero eso ya debe ser un asunto superado. A nosotros no nos une un credo ni una doctrina, nos une un espíritu y un propósito eterno. Y si tú estás en Cristo, entonces tienes el Espíritu de Cristo. Y el mismo Espíritu que está en ti está en mí. Él es un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu. Él es en todos, sobre todos, por todos y para todos. Te dije en Cristo. Diga, yo estoy en Cristo. Esa es tu posición. Y es en Cristo donde todo fue reconciliado y restaurado. En Él, dije en Él, no hay nada ni nadie que nos divida. En Él somos uno. Y en esa realidad trabajamos. Que el Espíritu Santo nos ayude a que cada uno de nosotros asuma nuestra responsabilidad para participar en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo y en lo que es la reconciliación de todo lo creado. Así que por favor, me imagino que ya sabes el nombre del que está al lado, a la derecha o a la izquierda. Si no lo sabes, tienes que aprovechar para preguntárselo. Y vamos a orar juntos. Ahí, unidos en el Espíritu y por el propósito por el que fuimos creados, salvados y llamados, vamos a orar con nombre propio por esa persona que es coheredero tuyo y copartícipe de esta gracia. Tú vas a orar. No vas a orar a tu favor, vas a orar a favor de ellos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, sabiduría, decisión, y produzca en nosotros el querer como el hacer para que este desafío sea una realidad.
Padre, te doy muchas gracias esta noche. Tu palabra, Señor, nos afirma de nuestra realidad en Cristo. En Él, por Él y para Él, nosotros somos, nos movemos y vivimos. Gracias, Padre, porque por esa preciosa sangre nos ha hecho uno. Y ahora entendemos, Señor, que en Cristo como iglesia representamos la realidad y la legalidad del reino. Y oramos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para que cada uno de nosotros pueda saber y operar en la esperanza de nuestro llamado. Pueda, Señor, disfrutar de las inescrutables riquezas de tu herencia en gracia. Que pueda, Señor, manifestar y operar en la multiforme grandeza del poder tuyo, de tal forma que podamos ver en la tierra, empezando por nuestro barrio, ciudad y nación, la expresión viva, dinámica y efectiva de una iglesia entendida en el propósito de Dios. Rompemos con todo esquema religioso, sacamos de nuestra mente todo paradigma humano. Nos renovamos en el entendimiento que el Espíritu por la palabra nos trae. Y cada uno de nosotros en la autoridad de ese nombre que es sobre todo nombre, proclamamos, Señor, a todo orden creado, que el propósito eterno del Padre hecho en Cristo Jesús y garantizado por ese pacto eterno, lo hará real por medio de esta iglesia del reino, entendida y comprometida. Aleluya. Morimos a toda carnalidad y mundanalidad en la que hemos estado distraídos, Señor. Queremos ser efectivos. Padre eterno, esta hora decisiva en que nuestra nación se encuentra requiere, Padre, de la intervención y de la manifestación efectiva y eficaz de una iglesia de reino. Espíritu Santo, despierta, provoca a los hijos de la luz. Aleluya. Oh, en esta nación hay un remanente elegido, escogido y preservado por Dios para esta hora. Agentes de transformación marcados para ser parte de esta historia transformadora. Oh, Ramaya Rabasa. Al norte, al sur, al este, al oeste, donde se hallen esos hijos del reino, ahora, Espíritu Santo, convócalos y únalos. No en un programa eclesiástico, no en una actividad cultica, sino en ese propósito eterno. Ahora, Espíritu de Dios, estamos creyendo que es el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Gracias, Padre. Gracias, porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Tu gracia para esta nación se hace notoria. Aleluya. El favor de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios está con nosotros. Y por la obra de Cristo, nosotros estamos seguros de caminar bajo cielos abiertos. Nubes y oscuridad llenan la tierra, pero sobre nosotros resplandecerá la luz admirable del reino de Cristo. Alabado sea tu nombre, Padre. En cada ciudad y estado de esta nación, hablo al espíritu de los redimidos, hablo al espíritu de los elegidos, de los que poseen la naturaleza divina.
que manifiesten la vida de Dios. Aleluya. Hablo al espíritu perfecto de aquellos que fueron hechos perfectos por la justicia de Dios. Que se manifieste lo que portan, lo que son. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, solo la intervención poderosa de tu gracia a través de tus hijos en la tierra hará posible la expresión de tu reino. Samarata Karamakaya. Espíritu Santo, notifica al espíritu de los hijos la herencia que poseen, la autoridad que les ha sido dada, la posición adquirida en Cristo Jesús, para que se manifieste el poder de la vida frente a la muerte, la realidad de la luz frente a las tinieblas, de la justicia de Dios frente a la injusticia de los hombres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es por esa iglesia entendida y comprometida con esta realidad que hemos de ver, Señor, un proceso de transformación. Lo creo. Lo creo, lo creo para Venezuela, Latinoamérica y las naciones, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, y solo los hijos de Dios que poseen la gloria de Dios la darán a conocer, y para eso estamos aquí y estamos listos. Aleluya. Es aquí y es ahora. Aplauda el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén.